vamos a estudiar el capítulo 12 de Romanos. Romanos capítulo 12. Ese título que lleva ahí Romanos capítulo 12, que es el título de la enseñanza en el día de hoy, es sacrificio vivo. Vamos a ver qué es un sacrificio vivo según lo que el apóstol Pablo enseña. Acuérdense que el apóstol Pablo fue el que escribió el libro de Romanos, ¿cierto? Él escribió esa carta a los romanos, a la iglesia que él mismo estableció en Roma, y en esta iglesia él quería dar una explicación de qué es un sacrificio vivo, en qué consiste un sacrificio vivo y cómo nosotros podemos ser un sacrificio vivo y agradable a Dios. Amén. Entonces vamos a leer Romanos capítulo 12, todo el capítulo. En este momento vamos a leer todo el capítulo y ya a partir de ese capítulo vamos a ir desglosando cada una de las cosas que el apóstol Pablo explica. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces ahí en el capítulo 12 del libro de Romanos, mire lo que dice la primera parte. Arranca Pablo diciendo: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, porque ese es el verdadero culto. O sea, ese es el verdadero culto. Que la gente dice: no, voy al culto, o voy a la reunión en tal lugar, pero Dios está buscando que, aparte de tú venir a la iglesia y decirle a él a través de una canción que lo amas, aparte de tú venir a la iglesia y decirle: Señor, me ofrezco a ti, te amo y aquí me rindo delante de ti, como cantábamos ahorita, ¿verdad? Que a sus pies y yo me humillo y yo me entrego y yo me rindo, que no solamente sean palabras, sino que también haya una determinación en nuestro corazón, que seamos coherentes con eso que estamos hablando y nos ofrezcamos a Él como un sacrificio. ¿Qué es un sacrificio? Vamos primero a definir a la luz de la Escritura qué es un sacrificio. En general, la palabra sacrificio, encontré una definición bien especial en un diccionario.
una, dos, tres, cuatro definiciones de lo que es sacrificio. La primera, sacrificio es presentar una ofrenda a un Dios. Cuando les digo a un Dios, estoy hablando en general, ¿cierto? De cualquiera de los dioses, de los diferentes cultos y culturas y religiones que existen. Presentar una ofrenda a un Dios. ¿Cómo era esa ofrenda? Esa ofrenda generalmente es ofrenda de animales, aún ofrenda de seres humanos, porque hay culturas donde se presenta ante los dioses, ¿cierto?, de ofrendas de seres humanos. Por ejemplo, era muy común, o es muy común en las regiones donde hay volcanes, que la gente ofrece niñas, vírgenes, jovencitas, en sacrificio y las tiran allá a la boca del volcán, que para que el volcán no destruya los cultivos o no destruya, ¿cierto? Eso estábamos hablando nosotros aún desde las tribus antiguas. Entonces es ofrendas de animales, ofrendas de seres humanos y ofrendas de frutos de la tierra, lo que nosotros hemos visto a veces por ahí en televisión, lo que hacen de hacer huecos en la tierra y derramar chicha o vino y derramar ofrendas de los productos de la tierra. Eso entonces es un sacrificio, lo que son esas ofrendas. También define en el diccionario, sacrificio también es tiempo de culto, donde se honra a un Dios. Tiempo de culto donde se honra a un Dios, o sea, ese es lo que se llama la reunión o la asamblea. Independiente de la cultura o de la religión, es el tiempo que las personas destinan para reunirse en torno al Dios que adoran, ¿cierto? Eso es sacrificio, el tiempo que se usa. Nosotros vemos en diferentes culturas, aún en la religión musulmana, la gente madruga desde muy temprano y extiende sus tapeticos en el suelo para postrarse y hacer pues sus rezos, sus prácticas, sus sacrificios. También uno ve, por ejemplo, en otras culturas o en otras religiones, los yogas y esto y aquello, entonces todo lo que la gente hace, pero dedica un tiempo al Dios que adora definitivamente. Otra definición de sacrificio es un acto de abnegación y renuncia voluntaria. Acto de abnegación y renuncia voluntaria. Entonces, ¿qué es sacrificio? Por agradar al Dios que adora, las personas se restringen, las personas se limitan, las personas renuncian a algo que les impida practicar su religión, ¿cierto? También eso se considera sacrificio. Otra definición de sacrificio es una acción o tarea difícil a la que se somete una persona. Sacrificio. Acción o tarea difícil a la que se somete una persona. Vuelvo y le repito entonces. Sacrificio es la ofrenda a un Dios, el tiempo de culto, acto de abnegación y renuncia voluntaria, o una acción o tarea difícil. En sí todo eso significa sacrificio. Ahorita uno de ustedes decía que las personas de las diferentes culturas o religiones son muy disciplinados para seguir como sus rituales, para seguir como cumplir como con sus cosas, ¿no? Uno ve personas que por causa de sus creencias religiosas son capaces de llegar a un lugar de culto o a un santuario o a un lugar donde sea, pueden llegar a desde las 4 de la mañana hasta desde las 3 de la mañana y llegan a hacer sus actividades. Y uno ve que la gente es con ese, ¿qué les digo yo? Con ese entusiasmo, con ese ánimo, con esa disposición. ¿Cuánto más cuando nosotros adoramos al verdadero Dios? No deberíamos de tener esa actitud, inclusive más de ahí, porque la gente está adorando lo que no conoce, la gente está adorando lo que no es Dios. El Dios verdadero es el Dios que se describe en este precioso libro, en la palabra del Señor. Ese es el Dios verdadero, ¿cierto? Y ese es el Dios en el que nosotros hemos creído y ese es el Dios
al que nosotros hemos conocido, ¿verdad? Ese es el Dios verdadero. Uno ve la gente, por ejemplo, los que son los hinduistas, que ellos no comen carne, ellos se limitan de matar una mosca o de matar una araña, que porque eso es una persona que reencarnó y no sé qué, y ellos son estrictos, y ellos hacen todas esas con una convicción tremenda. Pero cuando una persona le entrega su corazón al verdadero Dios, muchas personas piensan que no es necesario consagrarse para Dios. Cuando una persona cree en otros dioses, mire lo que es la mentira del diablo, cuando una persona cree en otros dioses, se entrega con pasión y se consagra, ¿sí o no? Pero cuando una persona se entrega al Dios verdadero, al Dios del que nos habla la Biblia, al Dios que presenta, el Dios que verdaderamente creó los cielos y la tierra, frente a ese Dios, nosotros los seres humanos hemos tenido dificultades para de verdad seguir la palabra como es, para de verdad obedecerlo como es y entregarnos a Él como de verdad es. Porque uno ve la gente que se entrega a otros dioses y nosotros que adoramos al Dios verdadero, a veces no tenemos esa determinación para entregarnos totalmente a Él, para entregarnos de verdad. Miremos lo que dice, cómo era el sacrificio al Señor, al único Dios verdadero, según la palabra del Señor. El sacrificio en el Antiguo Testamento. Vamos a leer allí Levítico. Escriban ahí en el cuaderno los que están tomando apuntes, Levítico capítulo 6, versículos del 8 al 13. Allí la palabra del Señor en el Antiguo Testamento está explicando cómo eran los sacrificios en el Antiguo Testamento, cómo vivía el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Levítico 6, versículos del 8 al 13. Levítico 6, del 8 al 13. Habló aún Jehová a Moisés diciendo: manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche, hasta la mañana. El fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo. Y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y se pondrá otras ropas y sacará las cenizas fuera del campamento a un lugar limpio. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el holocausto, en el altar, no se apagará. La palabra del Señor habla allí entonces en Levítico capítulo 6. ¿Cómo eran los sacrificios a Dios? Los sacrificios a Dios era precisamente sacrificar un animal como una ofrenda a Dios. La sangre derramada, la sangre de ese animal que se derramaba en el altar, esa sangre era la que permitía precisamente la expiación por el pecado que el pueblo había cometido, ¿cierto? Independientemente de cualquier concepto, de pronto diríamos qué pesar de los animalitos, ¿cierto? Que eran sacrificados allí. Pero era algo que Dios mismo había establecido y eso estaba escrito en su palabra, era algo que Dios mismo, mire, uno de los momentos más bonitos para mí, y fue algo que me llenó a mí de mucha ternura hacia Dios, y es lo que dice en Génesis 3:21, y Jehová Dios vistió a Adán y Eva con pieles de animales. ¿Qué quiere decir eso? Hasta el momento no había muerto ningún animal. Acuérdense que los animales fueron creados en el huerto del Edén y los animales vivían en armonía, o sea, y era algo maravilloso, pero por causa del pecado, Dios hizo el primer sacrificio de animales y con esas pielcitas de los animalitos vistió a Adán y a Eva. Hizo la libación Dios mismo. O sea, es maravilloso, es como algo así parecido como cuando el Día del Padre, que el Día del Padre el niño le pide plata al papá, ¿cierto? Entonces uno ya sabe para qué. Entonces, que Dios mismo se encarga de dar y de proveer la manera en que ellos mismos le ofrendan a Él un sacrificio. Es algo tierno, para mí es algo tierno, es algo hermoso, y eso quedó registrado en la palabra, porque las pieles no resultaban así de la nada.
No, las pieles salieron precisamente de los animales que Dios sacrificó, y en ese momento fue que Dios le enseñó a Adán y a Eva que la manera como ellos podían hacer expiación por sus pecados era a través del sacrificio de animales. Ahora, ese era considerado en el Antiguo Testamento un sacrificio, pero ¿qué no era considerado un verdadero sacrificio? O más bien, ¿qué tipo de sacrificio no le agradaba a Dios? Vamos a Malaquías 1, del 6 al 8. Malaquías capítulo 1, acuérdese que es el último libro del Antiguo Testamento. El último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. En el capítulo 1, Dios hace un reclamo a su pueblo. Versículos del 6 al 8, escuchen. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues, ¿soy yo padre? ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofreces sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo. Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. De lo que no era considerado para Dios un verdadero sacrificio era cuando el pueblo de Israel daba de lo que le sobraba o daba cualquier cosa, o sea, llevaba ante el altar del Señor, llevaba al templo del Señor animales enfermos, animales con algún defecto, porque igual eso tampoco le servía a él. Pues a la persona como tal no le servían ese tipo de animales, entonces se los llevaba al templo del Señor, como si a Dios nosotros pudiéramos llevarle cualquier cosa. Entonces, aún por ejemplo, llevarle en el Antiguo Testamento, llevar los mejores animales delante del altar del Señor era una manera también de honrarlo. Amén. Así era como era, digámoslo, el sistema de sacrificios en el Antiguo Testamento. Resulta que Dios no solamente estaba buscando en el Antiguo Testamento las ofrendas físicas, también Dios estaba buscando algo más, y hubo un hombre que sí entendió. Les hablo todavía del Antiguo Testamento, porque algunas personas dirán, no, es que en el Antiguo Testamento no habla sino de llevarle ofrendas a Dios, ofrendas físicas, pero pues nada más. No, también Dios había hablado de qué era lo que él estaba buscando. Salmo 51, acuérdese que el Salmo también hace parte del Antiguo Testamento. Salmo 51, versículo del 15 al 17. Esto era lo que Dios estaba buscando, y hubo un hombre que entendió qué era lo que Dios buscaba y se lo dio, y por eso Dios lo honró a él. Dios honró a este hombre por el hecho de que hizo lo que Dios quería. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, mira lo que dice ahí la palabra, porque la gente se había acostumbrado a llevar los animales al sacrificio, los presentaba al sacerdote y chao, y pues, ay, sí, no, ya cumplimos, como puede hacer muchas personas hoy en día. Claro que todavía no voy a tocar ese tema porque ya vamos para allá, pero en el Antiguo Testamento la gente se estaba volviendo tan fría hacia Dios que simplemente llevaba los animales y decía, no, yo ya cumplí, ya Dios me tiene que perdonar, ya cumplo con la ley y listo. Pero Dios estaba diciendo, no, es que yo quiero también un corazón contrito y humillado, que ustedes de verdad cuando traigan sus animales al altar para la expiación de sus pecados, no solo me traigan el animal, también necesito que traigan ese corazón arrepentido ante Dios. Pero la gente no estaba haciendo eso, la gente empezó a volverse mecánicamente y a hacer las cosas ya casi que por cumplir una ley, solamente por hacerlo y ya. David, en cambio, entendió cómo era el asunto. Entonces el rey David fue el único que entendió, y por ello
ustedes han escuchado mucho que el tabernáculo de David es una expresión muy famosa y hay canciones de alabanza que hablan del tabernáculo de David. También Dios habla proféticamente a través de varios profetas, creo que de Malaquías, de Ageo, habla: y yo en los postreros tiempos restauraré el tabernáculo de David, o restauraré la casa de David. ¿Por qué? Porque Dios vio en David y Dios vio en el culto que David le rendía a Dios, que ahí era donde estaba el verdadero sacrificio vivo, y que eso era lo que Dios quería no solo para el Antiguo Testamento, sino para el Nuevo Testamento. Eso es lo que Dios estaba buscando. Gente que como David quisiera adorar a Dios con todo su corazón, independiente de las ofrendas de animales o de lo que Dios había establecido, pero sobre todo con la actitud de su corazón. Porque pues si no había una buena actitud en su corazón, ¿cierto? Es nosotros hacer las cosas sin amor para Dios. Y él lo que quería era eso. Porque podemos hacer muchas cosas para agradar a Dios, pero no hacerlas de corazón, no hacerlas realmente con la intención que debe de ser. El sacrificio cambió, y según el Nuevo Testamento, el sacrificio cambió, y en Hebreos 9, del 6 al 14, dice la palabra del Señor, Hebreos 9, del 6 al 14, Dios estableció, ahí se explica, que Dios estableció un nuevo sistema de sacrificios a partir de la muerte de Cristo. Hay un nuevo sistema de sacrificios. Ya usted me preguntará: pastora, entonces en este tiempo todavía necesitamos sacrificar animales para la expiación del pecado. Yo le diría no. Ahora, en Hebreos 9, del 6 al 14, Dios explica qué es lo que hay que hacer de ahora en adelante. O sea, cómo son las cosas. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Esa es la nueva condición de Dios. O sea, Dios en el Antiguo Testamento había establecido sacrificio de animales, pero ahora ¿qué es lo que Dios está diciendo? Yo di a mi hijo, así dice Dios, yo di a mi hijo en sacrificio para hacer expiación por todos los pecados de la humanidad. Ahora ese es el nuevo sistema de sacrificios, uno solo por la muerte, por la vida de todos, la muerte de uno por la salvación de todos. O sea, ese fue el cambio. Y dice, ¿cuántas veces muere? ¿Cada cuánto? Una sola vez. Di mi hijo una sola vez, y esa muerte es amplia y suficiente para el rescate de toda la humanidad, de los que estaban vivos en la época de Jesús, hace 2017 años, y de los que nacen de ahí en adelante, hasta el regreso de Jesucristo. Entonces, así es, ese sistema de sacrificios fue el único, verdadero, suficiente, durable y perfecto además, porque era el único que, verdad, podía limpiar nuestra conciencia. Los otros sacrificios lo único que hacían era ese acto de expiación, cumpliendo una ley, pero ninguno de ellos era suficiente para limpiar nuestra conciencia. ¿Qué es lo que ahora Dios establece? Entonces, el sacrificio usted no lo tiene que hacer porque yo ya lo hice, yo ya di mi hijo, no necesitamos más sacrificios.
que usted se inmole, que usted se muera, o que cada año en cierta fecha, como hacen algunas personas que se crucifican, que por penitencia, eso ya no es necesario. Dios no está pidiendo eso, porque ya Él dio el cordero para el sacrificio, o sea, ya fue suficiente con eso, y fue una sola vez. Ahora, ¿qué es lo que pide Dios? Que bajo ese nuevo sistema de sacrificio, lo que Dios está demandando es que tú y yo nos sometamos al gobierno del Señor Jesucristo. Yo les decía ahorita, la gente en sus religiones, la gente en sus creencias y en sus culturas, la gente es muy disciplinada y muy entregada y con mucha devoción a sus cultos. Por ejemplo, yo me pongo a ver en México cuando le rinden ese culto a lo que llaman ellos la Santa Muerte. Es una cosa impresionante. Aún en altas horas de la madrugada, la gente es haciendo sus rituales a la muerte, y la gente se amanece sin dormir y a veces sin comer, y se meten en unos tiempos de ayuno tenaces y hacen sus rituales y hacen sus magias y hacen sus cosas, y esa gente se restringe y se limita. Pero las personas que están adorando al Dios verdadero, muchas veces les da dificultad inclusive venir en la mañana de un domingo a la iglesia. ¿Sí ve? O sea, es una contradicción. La gente adora a otros dioses, la gente adora en sus culturas a otros dioses, lo que no es Dios, la gente lo adora y se obsesiona y se entregan y se ofrecen. Pero cuando una persona adora al Dios verdadero, ¿cuánto más no debería de tener esa entrega? ¿Cuánto más no debería de tener esa determinación de hacerlo para Dios y hacerlo completo y hacerlo bien, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando. Someternos al gobierno de Cristo es lo único que Dios está pidiendo de nosotros, someternos al gobierno de Cristo. ¿Y qué es lo que habla la palabra del gobierno de Cristo? Pues bueno, se los voy a decir. Lucas capítulo 9 dice, del 23 al 25, dice: si alguno quiere ser mi seguidor, o si alguno quiere ser mi discípulo, ¿qué dice la palabra? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es el camino ¿de qué? De la negación. Es el camino de que tú ya no vas a practicar el pecado porque amas a Dios. De las cosas que en tu egoísmo, de las cosas que en tu propia carne, en tu propia maldad o concupiscencia quieres hacer, ya empiezas tú a decir, ya no lo voy a volver a hacer, ¿cierto? Eso implica para muchas personas dejar de una manera radical y determinada, dejar por ejemplo el consumo de alcohol. Eso es porque la gente, ¿cierto?, es la tendencia, dejar el consumo de la droga, o sea, dejarlo radicalmente, dejar radicalmente la inmundicia sexual, empezar el casado a respetar a su esposa, o el hombre soltero guardarse para la mujer que Dios tiene para él, o sea, guardar su corazón, guardar su vida. A unos me dicen, ay pastora, es que eso es duro porque es que la carne y las pasiones, las tentaciones, pero es que eso es sacrificio. O sea, si eso fuera fácil no se llamaría sacrificio. Si dejar el pecado fuera así de fácil no sería sacrificio. Precisamente el negarnos, dice Jesús en Lucas 9, del 23 al 25, el negarnos precisamente es que tú ya no vas a hacer lo que tú quieras. Que si tú tienes mucha rabia y te quisieras arrancar el pelo, negarte a ti mismo es guardar, respirar, contar hasta 10, como se dice por ahí, cerrar tus ojitos y alabar al Señor y bendecir a la persona que te ofenda. Eso no es fácil. Eso, ¿cómo se llama? Repita conmigo, sacrificio. O sea, sacrificio es que tú ya no vas a volver a hacer lo que siempre hacías, lo que te gustaba hacer, y en lo que en tus propias costumbres o tus concepciones o formación familiar, como a nosotros nos formaron con esquemas familiares y con maneras de ser o de actuar, ya tú no vas a seguir esos patrones, ya tú no vas a seguir esas costumbres, sino que lo que vas a hacer es empezar a seguir el diseño de Dios, lo que Dios quiere para tu vida. Por eso dice Romanos 12, versículo 2, ya no vivan conforme al modelo de este mundo, sino que dejen que Dios cambie su manera de pensar para que así también cambie su manera de vivir. Es que eso es el verdadero sacrificio, porque si tú dices que amas a Dios, dices que eres cristiano, pero si tú no estás dispuesto a morir
a tu carne, si tú no estás dispuesto a morir a lo que las pasiones de tu carne quieran hacer, entonces ahí no hay sacrificio, tú no estás sacrificando nada. Entonces, lo que hacía la gente en el Antiguo Testamento, llevaban un cordero, y como dice Malaquías, hasta cojo, hasta con sarna, quién sabe, bien enfermo, y ni siquiera querían cambiar, ni siquiera querían apartar de pecado, solo llevaban el cordero y chao, al sacerdote, hasta luego, se iban. Ni siquiera estaban, por lo menos en la ceremonia de sacrificio, ni en eso. Entonces uno que es lo que está viendo allí, que las personas, vea, yo se los digo como algo que a mí me impacta mucho, y a mí el Espíritu Santo me decía, la gente para seguir los caminos que no son, los caminos de las religiones, de las culturas, de los dioses, la gente se restringe, la gente se castiga, la gente hasta cambia la manera de vestir, la gente... Sí, usted mira, por ejemplo, una mujer musulmana, una mujer del Islam, y esa mujer se tapa, mejor dicho, no se tapa los ojos porque se cae. Y la gente es muy entregada a sus creencias, es muy entregada a sus cosas. Y entonces Dios dice, ¿por qué no se entregan a mí si yo soy el Dios verdadero? ¿Por qué no se entregan a mí si yo soy el único que estoy mostrando el camino verdadero? Porque ni Mahoma, ni Krishna, ni Buda, ni nada, ninguno de ellos murió por expiación de nuestros pecados, ninguno de ellos resucitó al tercer día, por Dios, ninguno de ellos venció el poder de la muerte como Jesucristo. Él fue el que de verdad venció al diablo y venció el poder de la muerte. Y a Cristo, por eso el Señor dice que debemos someternos al gobierno del Señor Jesucristo. Y eso implica ofrecernos como sacrificio. Entonces, ¿cómo es el sacrificio que Dios está buscando? Un sacrificio de santidad. Es un sacrificio donde tú determinas ya no hacer lo que quieres, sino empezar a tomar decisiones de obedecer a Dios con todo tu corazón. Y no es fanatismo, porque la gente llama fanatismo a aquella persona que quiere agradar a Dios completamente, que quiere entregarse a Dios de verdad. Cuando tú ves que un hombre deja totalmente el licor o sus malas amistades, y los amigos le pueden decir, este se volvió fanático, ya no se toma ni una cerveza, se volvió fanático. No es que se volvió fanático, es que se ofreció como sacrificio vivo a Dios, ¿se da cuenta? O que tal persona ya no dice groserías como antes, o ya no es la misma gritería como antes, o ya no dice las mentiras, ya ni siquiera volvió a mentir. Uno no tiene necesidad de esas cosas cuando uno se ofrece como un sacrificio vivo. Lo chistoso era que en el Antiguo Testamento, cuando llevaban el animal para el sacrificio, lo ofrecían en el altar, lo sacrificaban y derramaban la sangre. Ningún animal ya desangrado. Usted nunca vería ningún animal levantándose del altar y vivito y coleando y saliendo corriendo. Usted nunca ¿cierto? No, ya derramó su sangre y ya chao, se entregó en el altar. Entonces, si así es con un animal sacrificado en el Antiguo Testamento, ¿por qué nosotros cuando venimos ante Dios y decimos que nos ofrecemos a Él como un sacrificio vivo, por qué terminamos por ahí cogiendo pispirispis? Al salir de la iglesia, entonces vamos y terminamos haciendo cosas que no debemos hacer, ¿cierto? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando, que haya una verdadera entrega. El congregarse, el venir a la iglesia, acuérdese que sacrificio, la definición, el tiempo de culto donde se honra a un Dios. La gente, alguien creo que era usted que me estaba diciendo que por allá en un templo, en una religión, a las 7 de la mañana, eso era así lleno de gente, y eso la gente metida hasta el fondo. Y yo pensaba, la gente buscando a sus dioses y la gente adorando sus religiones es tan disciplinada, y cómo la gente para buscar al Dios verdadero, ¿por qué no? Dice, porque es más fácil creerle a la mentira que a la verdad para muchas personas. También el servirle, porque dice ahí la palabra que cuando uno ha sido llamado a servirle al Señor, también es un sacrificio vivo, porque para usted servirle al Señor, usted tiene que dedicar tiempo de su vida, sacar el espacio, someterse cuando usted le habla a alguien de la palabra, usted tiene que someterse de pronto a que la persona se burle de usted, a que lo ofenda, lo rechace, y a muchas cosas. Entonces, el sacrificio, servirle a Dios, también es un sacrificio vivo. Amar y perdonar al prójimo también
hace parte de ser un sacrificio vivo, amar y perdonar. Me llama la atención porque en Romanos capítulo 12 Dios hace varias veces esa aclaración y dice aquí, no devuelvan mal por mal. Dice, traten de hacer lo posible por vivir en paz con los demás, ¿cierto? Entonces, cuando una persona está decidida a hacer un sacrificio vivo, mira, yo se los digo porque yo eso lo viví, yo lo viví y lo he vivido, que yo, de la mejor manera como yo he tenido para demostrar que amo a Dios, es perdonando a la gente que me hace daño, es perdonando a las personas que me han agredido, o las personas que me han menospreciado, que me han calumniado o que han hecho algo contra mí. ¿Por qué? Porque si a mí Dios me dice que debo perdonar, si a mí Dios me dice que debo perdonar para que Él me perdone, eso quiere decir entonces que si yo lo amo y estoy dispuesta a hacer un sacrificio vivo, entonces ¿yo qué debo hacer? Obedecer lo que Él dice, ¿verdad? Miremos lo que dice el versículo 11. Dice, no sean perezosos con los trabajos que deben hacer para el Señor y hagan todo con entusiasmo. Entonces está hablando el Señor también de que el servicio a Dios hay que hacerlo con amor, con diligencia, que me tocó meterle más jabón a tal parte o que me tocó visitar a una ovejita por allá que vive al otro lado de la ciudad, no importa, que el bus se demoró más o que me varé o que me gasté más gasolina, todo hace parte del servicio al Señor, ¿cierto? Versículo 17 y 18 dice, no devuelvan mal por mal, preocúpense por ganar el respeto de todos haciendo el bien. Traten de hacer lo posible para vivir en paz con los demás. Entonces, mire, la palabra es clara, que nosotros no necesitamos tomar venganza de las cosas que nos hagan, porque a veces cuando nos tratan mal, uno quisiera como que esa persona entendiera que se equivocó, ¿cierto? Como que esa persona debería de sufrir lo que me está haciendo sufrir en este momento a mí. Pero dice la palabra, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. O sea, no te vengues tú. Porque si tú te vengas, entonces ya no hay espacio para yo defenderte. Entonces, por eso dice el Señor, no hagas nada por defenderte. Lo que dice la palabra del Señor es que Dios es el que se encarga de hacernos justicia, y Él hace justicia de todas aquellas personas, ¿sí? Sacrificio vivo, entonces, hablamos de este concepto de sacrificio vivo como una actitud del corazón frente a Dios. Es una actitud frente a Dios. Tú puedes escoger el tipo de relación que quieres con Dios. Hay personas que quieren una relación con Dios así como de pasadita, como de simpatía. Hay otros que de pronto dicen, no, yo no quiero ser solamente simpatizante de Dios, yo quiero ser un discípulo de Dios. Entonces cuando dice, tú quieres ser mi discípulo, Lucas 9, vamos a leerlo para terminar. Lucas 9. Lucas capítulo 9, dice el 23 en adelante, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. ¿Recibe? Esa es la verdadera vida cristiana. Eso es lo que dice Lucas 9 del 23, Lucas 9 del 23 al 25. Es que lo que nos está llamando el Señor. Póngame atención acá un momentico. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Tú puedes escoger el tipo de relación que quieres con Dios, ¿cierto? Tú lo puedes escoger. O una relación así de simpatizante, de que tú pasas por la iglesia los domingos y ya. O si lo que tú quieres es verdaderamente vivir una relación profunda con Dios, una relación donde tú puedas ver su gloria, donde tú veas la transformación que Dios haga en tu vida. Entre otras cosas, yo les voy a decir algo, Dios es nuestro libertador.
Y en el Nuevo Testamento hay muchos pasajes, sobre todo en el Evangelio de San Marcos, hay muchos pasajes de la Escritura donde dice que Jesús llegaba a una persona y echaba fuera a los demonios, ¿se acuerdan? Él echaba fuera a los demonios. Pero realmente la liberación, cuando salen los demonios de una persona, cuando hay un rompimiento, es porque antes de eso la persona ha tomado la decisión de rendirse al Señor. Porque claro, cuando tú te rindes a Dios, tú le estás abriendo la puerta a Jesucristo para que llegue a tu vida y para que Él rompa tus cadenas. Entonces, por eso mucha gente no experimenta una transformación verdadera en su vida personal, precisamente porque no le ha abierto la puerta. Apocalipsis 3:20 dice aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y me abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces lo único que Dios está diciendo es que Él está esperando de nosotros que nos ofrezcamos a Él como un sacrificio vivo. Eso es lo que Dios quiere, solamente eso. Entonces vamos a orar, vamos a hacer esta oración al Señor y a darle gracias. Su palabra es de mucha bendición, amén. Esa palabra ha sido de mucha bendición hoy, porque nos ha dado a entender lo que Dios no está buscando. Es que tú hagas muchas ceremonias, muchos rituales. Lo que Dios no está buscando es que tú digas muchas cosas. En diferentes religiones la gente, mucha habladuría, entonces la gente habla muchas cosas, ¿cierto? En sus rezos, hacen sus mantras, hacen ¿qué le digo? Con lo que llaman meditaciones o reflexiones, o yo no sé, en medio de sus cultos y de sus liturgias, hacen muchas cosas. Dios no está pidiendo nada, mire lo que dice la Biblia, yo no estoy pidiendo nada de eso, yo lo único que quiero es tu corazón, un corazón contrito y humillado, un corazón que esté determinado a dejar el pecado, a apartarse definitivamente de todo aquello que tú sabes que te separa de mí. O sea, Dios no quiere estar separado de nosotros, porque la gente puede hacer muchas cosas, pero igual sigue separada de Dios. Nosotros, si estamos aquí, es porque hemos tomado la decisión de no estar separados de Dios, de no estar alejados de Él, porque Él no está lejano, Él está cercano. Cierren sus ojitos y vamos a orar. Amado Dios, te doy muchas gracias porque tú no eres un Dios de lejos, sino un Dios de cerca, porque tú estás decidido, Señor, a no echar fuera a quien viene a ti. Gracias porque tú no haces acepción de personas, Señor.